Bienvenidos a todos los participantes inscritos a este webinar de Gin Group y Eugene. Eduardo Martínez, su servidor, les agradece su asistencia. El tema de hoy es la investigación de mercados en la nueva normalidad. Les comento que desde este momento y durante toda la sesión, sus audios y videos permanecerán apagados. Podrán hacer preguntas por escrito, mandándolas en el chat de este webinar, que se encuentra en la parte inferior derecha, a fin de que sean contestadas al final de esta sesión. Si por el tiempo no alcanzamos a contestarlas todas, las responderán en los días siguientes vía mail. Nuestro speaker el día de hoy es Andrés Botero. Cuenta con más de 6 años de experiencia en proyectos de investigación de mercados, donde ha participado en la creación y desarrollo de metodologías innovadoras para la evaluación a partir de técnicas de neuromarketing y biomediciones. Ha liderado equipos en Latinoamérica para evaluar campañas publicitarias, empaques, pruebas de conceptos, UX, sitios web, entre otros. Actualmente es Head of Data de Cinebox. Durante esta sesión veremos los siguientes temas: la importancia de investigar en tiempos de crisis, cómo hacer investigación durante la crisis, nuevas metodologías de investigación, el rol de la tecnología en la nueva era de la investigación, retos durante la recolección de datos en tiempos de crisis. Muchas gracias. Los dejo con el especialista. Adelante, Andrés. Bueno, buenos días a todos. Un placer estar compartiendo esta mañana con ustedes y más que nunca en momentos donde el conocimiento y todos estos nuevos retos que nos trae la actual situación, pues hace tan importante estos espacios. Muchas gracias a Eugene por la invitación. Y bueno, como les comentaban Eduardo hace un momento, la idea es que hoy vamos a hablar en este espacio que tenemos un poco de qué está ocurriendo con la investigación de mercados, cómo podemos hacer investigación de mercados en épocas donde pues, estamos viviendo estas situaciones de aislamiento, donde la forma tradicional como normalmente hemos hecho investigación de un momento a otro deja de funcionar o deja de percibirse, digamos, como tradicionalmente la conocíamos. Entonces vamos a ir abordando un poco estas temáticas a lo largo de toda la presentación. Al final, como les decía, tendremos este espacio para preguntas. Y para empezar, yo quiero que miremos un poco rápidamente un recuento. No quiero traer aquí todos los titulares porque tampoco se trata de, de llenarnos de noticias, que creo que hoy en día estamos saturados de tanta información, pero yo creo que es normal escuchar algunas de estas cifras. El coronavirus hunde la economía mundial en la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial, o 69% de las marcas encuestadas en una gran investigación mundial creen que se disminuirá la inversión en publicidad. 74% de las marcas disminuyen su actividad en redes sociales. Y vemos una serie de titulares que nos pintan un mundo a veces muy con un panorama oscuro, negativo, que nos desalienta un poco en nuestro día a día. Pero también el mensaje que yo quiero contar es que no es solamente quedémonos viendo el lado negativo de todo lo que está pasando. A la par de que se cierran puertas, estamos viendo cómo se están abriendo también muchas nuevas oportunidades. O en este mismo estudio que les estoy contando, que habla sobre un poco cómo está haciendo el impacto en marketing y en publicidad, presentado por Influence Marketing Hub hace unas pocas semanas, mencionaba como, por ejemplo, se ve un aumento en pedidos en tiendas en línea. Estamos hablando como los sitios web de los supermercados están teniendo crecimientos de más del 100%. Entonces, a la par de que, por un lado, sí, estamos viendo que hay situaciones, yo incluso no diría industrias, yo diría ciertas empresas están teniendo ciertos retrocesos, también estamos viendo que hay nuevas oportunidades que se nos están abriendo a nosotros en el mercado y que nuestra labor como marcas, como personas de mercadeo y como personas que hacemos investigación es precisamente tener los ojos abiertos, tener los oídos dispuestos para poder estar entendiendo cómo están evolucionando estos necesidades, cómo están evolucionando nuestros consumidores para podernos adaptar y poder sobrevivir ante la actual situación que estamos viviendo. Y aquí les quiero contar una anécdota que hace algunos días leía de un autor que para mí es clave en todo este tema de investigación, que se llama Martin Lipstrom. Martin Lipstrom, ustedes de pronto lo conocerán por libros como Contradicción hace algunos años, y él saca hace poco como una versión hablando un poco de este Contradicción en tiempos del COVID,
Y él contaba una anécdota muy interesante ahí que yo creo que nos pasa a todos y es un ejercicio que todos deberíamos hacer. Dice que un día lo llaman de una empresa de comida rápida en uno de estos países en Estados en nuestros países europeos, perdón, y estaban preocupados porque venía obviamente la comida rápida presentando un descenso. En ese descenso, pues debido a todo el tema de las tendencias de comida saludable, el tema de lo vegetariano, el tema de comer más ensaladas, verduras, todo lo demás, pues veían que toda esta parte venía cayendo. Entonces él empieza a hacer toda una investigación y un día le pregunta a los directores de la empresa 10 preguntas claves de cómo se percibía el negocio, cuáles eran esos atributos claves, por qué la gente los buscaba, qué era lo que estaban buscando. Y esas mismas 10 preguntas sale y se las hace a clientes de la compañía. Y él dice que encontró una gran sorpresa ahí al ver cómo de las 10 preguntas que él hizo a los directores y a los clientes, solamente hubo una pregunta en la que coincidieron las respuestas. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué era el mensaje que nos quería mostrar ahí Lipson con este ejemplo? Que muchas veces la realidad que vemos nosotros dentro de la empresa, al interior de nuestra empresa, no coincide con la realidad que están viendo nuestros clientes. Y nuestros clientes están percibiendo muchas veces el mundo, la marca, nuestros productos de una forma muy diferente a como lo percibimos nosotros cuando nos quedamos únicamente encerrados en nuestras oficinas y no salimos a interactuar con ellos. Entonces aquí el primer mensaje que les quiero mandar yo es la importancia de la investigación. Y muchos dicen, pero ¿cómo vamos a investigar en crisis? ¿Cómo vamos a investigar ahora donde muchas veces los presupuestos se están recortando, donde muchas veces no sabemos ni cómo abordar a nuestros clientes, no podemos hacer lo que tradicionalmente hacía? Eso es lo que les voy a contar en los próximos minutos, un poco de por qué tenemos que seguir haciendo esto. Y cuando empezamos a mirar lo que está sucediendo en términos de investigación y en términos de, pues, del mundo de nuestros consumidores, nos encontramos con varias características. Vemos primero una nueva visión del mundo. Estamos viendo que cada vez más las marcas están redefiniendo su papel en la sociedad. Lo vemos ahora con lo que está ocurriendo con todo este movimiento de protestas ante toda la violencia y discriminación que está viviendo la comunidad afroamericana en Estados Unidos. Y vemos como las marcas incluso se están replanteando sus mismos productos. Veíamos el caso de Aunt Jemima, que incluso una marca icónica que lleva muchos años en el mercado, pues la van a retirar en parte como todo un resultado de todas estas presiones y de toda esta nueva reconfiguración que estamos viendo. Entonces vemos que las marcas empiezan a tomar partido y las marcas empiezan a interesar ya no únicamente por vender, sino por su papel y su rol dentro de la sociedad. Vemos que nuestros consumidores cada vez también están más preocupados por problemáticas sociales y ambientales. Y eso hace que las marcas tengan que también redefinir, como les comentaba hace un poco, ese papel. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo vamos a responder ante estas nuevas necesidades? Y ahora, pues es el tema del COVID y el COVID nos está marcando la pauta en estos próximos meses o semanas o meses. Pero una vez pasemos el COVID, yo creo que va a salir con mucha más fuerza todo el tema de la crisis del calentamiento global y la crisis ambiental. Y entonces, ¿qué papel van a jugar ahí las marcas? ¿Seguiremos siendo unas marcas indolentes o unas marcas apáticas a estos temas? ¿O seremos marcas que nos conectaremos cada vez más con todo lo que está sucediendo? Todo este movimiento a favor de los derechos y de la igualdad en temas de la mujer y el respeto hacia ellas. ¿Cómo las marcas se van a adaptar ahí? Adicional, nos estamos encontrando también con un nuevo mundo. Pasamos de un mundo donde pues, no teníamos limitaciones, de un turismo masivo, un mundo de centros comerciales, de esparcimiento, de todos juntos, a un mundo donde el home office parece ser la nueva realidad, donde muchas de las empresas hoy ya les han comunicado a sus empleados, vamos a seguir trabajando desde casa lo que resta del año. Vemos todo un tema de cómo el comercio electrónico, el comercio de recoger en la tienda, luego de haber visto el producto en Internet, empieza a cobrar relevancia, cómo ese nuevo hogar empieza a redefinirse. Pasamos de hogares donde íbamos unas horas incluso solamente a pasar la noche, a hogares donde estamos 24/7 y cómo se nos convirtieron ahora en gimnasios, en centros de recreo, en lugares de salas de cine. Entonces este nuevo hogar está teniendo también una reconfiguración que si nosotros como marca no lo empezamos a entender
y no empezamos a adaptarnos a esto, posiblemente vamos a quedar por fuera. Nos encontramos también con consumidores donde hoy se ven marcados por temas de incertidumbre, miedo y también retados en cierta parte por esta palabra tan de moda, la reinvención. Entonces, este consumidor, ¿cómo va a cambiar? Y miren que en estos días, estudiando un poco, veíamos cómo el consumidor de épocas posguerra o épocas poscrisis fuertes como las que se vivieron en ciertas épocas del siglo pasado, fue un consumidor que tuvo unos cambios en su comportamiento de ahorro, de prevención, de ser más precavido, que lo marcaron a esa generación. Y lo que hoy estamos viviendo seguramente nos marcará nuestros comportamientos. Hay una teoría muy famosa de un neurocientífico que se llama Antonio Damasio, que habla de los marcadores somáticos. Y él menciona de cómo eventos traumáticos o eventos muy fuertes emocionalmente hablando generan en nuestro cerebro ciertos marcas o ciertas etiquetas que de ahí en adelante empiezan a sesgar y a impactar en nuestro comportamiento. Entonces, esto que está ocurriendo a nivel de incertidumbre, miedo y esta famosa reinvención, seguramente va a hacer que este consumidor que nosotros conocíamos ya no sea ya no sea más el que es. Y seguramente va a ser un consumidor con unos cambios, dado todo este impacto que estamos viviendo a través de esta incertidumbre, de este miedo, de este aislamiento social al que nos estamos enfrentando. Y muy seguramente ese consumidor va a llegar a un cambio de prioridades, donde ya incluso se está viendo a la hora de consumir las marcas. ¿Qué marcas son las que están cuidando más mi salud? ¿Qué marcas son las que están teniendo mayor precaución a la hora de procesar sus productos, a la hora de esa interacción? ¿Será que estoy dispuesto a ahorrarme unos pesos por de pronto ir a un lugar que no cuide tanto la salud o que no tenga las precauciones dadas por la pandemia? Entonces estamos viendo que en este momento de crisis el mundo está cambiando y ese mundo que está cambiando y el mundo que conocíamos hace unos meses seguramente ya no será más y seguramente llegaremos a un nuevo mundo. No podría decir si mejor o peor, no quisiera entrar en esa discusión, pero definitivamente estoy seguro que llegaremos a un nuevo mundo. Y aquí el reto es cómo las marcas se adaptan a este nuevo mundo. Y el primer paso arranca por el tema de investigación. Si nosotros no realizamos investigación, ¿cómo nos vamos a querer adaptar a ese nuevo mundo? ¿Cómo lo vamos a poder conocer? ¿Cómo vamos a poder llegar a él? Hay una frase que a mí me gusta mucho, que la recuerdo mucho de mi época en la maestría, y es, al final, marketing y lo que hacemos nosotros desde las marcas es entender para atender. Para nosotros poder atender bien a nuestros clientes, para poder atender bien a nuestros consumidores, definitivamente necesitamos entenderlos. Y para entenderlos, la clave está en investigar. Que no les pase como le pasó al diseñador de este juego de niños. Segundo aquí, le ponemos el. Que le pasó al diseñador de este juego de niños, que al final, como ven, nunca entendió y nunca pudo entender a sus clientes y su producto quedó obsoleto. Los niños se divertían más tirándose por la rampa que había ahí que por el mismo tobogán que él les creó. Entonces, recuerden, investigar es fundamental para poder llegar a lo que queremos hacer. Y en esta investigación hay que entender que tenemos también nuevas oportunidades y nuevos retos. Hablando en los últimos meses con nuestros clientes, hemos tenido un acercamiento muy cercano con muchos de nuestros clientes, algunos muy afectados en sus ventas, otros que han visto, digamos, una mayor oportunidad en lo que está sucediendo. Nos damos cuenta que tenemos un reto donde quieren más información, pero más rápido, con características más específicas y con una alta implementación estratégica. Que esto, lo que les acabo de decir, se resume en estos 4 puntos. Hoy en día esta investigación quiere más accionabilidad, no queremos datos por simplemente satisfacer curiosidad o por llenar reportes, queremos datos que sean accionables, pero los queremos cada vez más rápidos y más adaptados a nuestras necesidades específicas, que nos brinden a nosotros nuevas capas de información
no nos queremos quedar únicamente con lo tradicional, sino que queremos conocer más a mayor detalle desde otras perspectivas y al final mucho más detallados. Queremos más, pero para llegar también a mucho más detalle dentro de todo esto que está pasando. Y entonces ahí es donde sale el segundo tema que tenemos para hoy, y es cómo hacer investigación durante la crisis. Andrés, muy bacano todo lo que nos acabas de contar. Andrés, es súper chévere y estamos de acuerdo que tenemos que conocer nuestros clientes, conocer el mercado, es fundamental. Pero entonces, ¿cómo hacerlo durante la crisis? ¿Qué vamos a hacer para lograr llegar a ellos? Y vamos y acudimos a nuestras clases de mercadeo de hace algunos años donde nos hablaban de investigación y veíamos que pues, nos hablaban de los focus group, donde invitábamos a un grupo de 10 personas, de 5 a 10 personas a una sala, nos sentábamos a discutir sobre un tema o hacíamos entrevistas y entonces citábamos a alguien en una cafetería y nos sentábamos con él por horas a hablar de nuestro producto o realizábamos encuestas en la calle y vemos que hoy eso no se puede hacer, hoy estamos todos en este aislamiento social, nos da incluso temor salir hasta al supermercado, ahora salir a encontrarme con unos desconocidos, a hablar de un producto, pues obviamente esto genera cierto temor. Entonces la pregunta aquí es cómo vamos a hacer investigación durante la crisis. Y para hacer investigación yo aquí les traigo 4 puntos que para mí hoy son vitales dentro de esta, digamos, nueva realidad a la que nos estamos enfrentando. Lo primero es que tenemos que entender muy claro el tema del contexto en el que estamos. Estamos en un contexto donde la gente de cierta forma está viviendo en esta incertidumbre, tiene cierto temor, muchas veces no está tan abierta a encontrarse con otras personas, pero también quiere ser escuchada. Hoy más que nunca, en estos días lo hablaba con unos profesores de una universidad aquí local y veíamos cómo las personas quieren también ser escuchados, el estar en estos encierros en las casas, el a veces no poder compartir de la misma forma con nuestros amigos, también hace que queramos hablar y que queramos expresar lo que sentimos sobre las marcas, sobre cómo nos está yendo con un producto. Entonces tenemos que entender muy bien el contexto para saber cómo llegar a ellos, cómo abordarlos y cómo obtener información en esta época que puede ser tan sensible. Lo segundo, el gran reto es del tema de la recolección de los datos. Como les mencionaba, muchas veces se menciona o tenemos en la cabeza que la recolección de los datos, pues en gran parte se hace física, presencial, en las calles, en los centros comerciales, en nuestros puntos de venta. ¿Cómo vamos a hacer recolección de datos hoy? Y creo que hay dos alternativas que son bien importantes. La primera, yo creo que hay que aprovechar lo que estamos viviendo desde el tema online y es cómo empezamos a utilizar todos estos recursos que tenemos a través de la web para recolectar datos. Y aquí yo creo que estamos viviendo como este punto de inflexión, a pesar de que la investigación digital y online lleva ya muchos años en Latinoamérica, todavía las grandes empresas eran muy renuentes a hacerlo, todavía a muchos les da el temor como dar ese salto. Y lo que estamos viendo es que posiblemente hoy estamos viendo ese punto de inflexión donde lo online, lo virtual, va a terminar de consolidarse en este mundo de la investigación. Pero también tenemos que entender que no todos nuestros consumidores y sobre todo en Latinoamérica tienen acceso a online o manejan las herramientas digitales de una buena forma. Y entonces aquí es donde surge otras alternativas como la investigación telefónica, poder abordarlos a través de una llamada, a través de un mensaje de texto y preguntar, indagar va a ser importante. El tercer punto, no solamente desde la recolección de los datos, sino también desde las plataformas, a través de las herramientas, pues está en lo digital. Entonces, hoy estamos viendo que hay un cambio de muchos de los laboratorios presenciales donde teníamos equipos súper costosos y unos espacios súper específicos a espacios digitales, donde podamos tener estas herramientas y podamos acceder a la misma información que estamos accediendo desde lo físico, acceder desde lo digital. Y ahora les voy a contar un poco sobre eso. Pero aquí también hay que tener cuidado de cómo voy a hacer para llegar a estas personas. Porque a veces decimos, bueno, pero ¿cómo llego a mi muestra? ¿O a quiénes puedo llegar? Y hoy lo que estamos viendo es que realmente tenemos varias alternativas para poder abordar investigación. Alternativas que van desde paneles online, redes sociales, grupos en WhatsApp, que me permitan poder llegar a todas esas personas. Y por último, está el tema de la recursividad y es un tema que yo creo que es una característica clave para cualquier investigador. Y es cómo nosotros vamos a hacer para integrar nuevas herramientas a los procesos. Hay que abrirse al cambio.
En un grupo, yo soy profesor en una universidad local y hablando con profesores, compartiendo un poco de las experiencias en estos días pues, de cuarentena, veíamos cómo los trabajos de nuestros estudiantes tuvieron que evolucionar. Entonces, un profesor muy preocupado porque pues, el trabajo de la materia era hacer unas observaciones donde tenían que ir a unos centros comerciales y observar, incluso visitar la casa de ciertos consumidores, conocer sus cocinas, sus neveras y todo lo demás. Entonces, decían, ¿qué iba a pasar con eso? Porque pues, no podíamos visitar a la gente. Y encontraron cómo esos estudiantes a través de WhatsApp hacían videollamadas, le pedían a estos consumidores que por favor les grabaran un video de sus casas y les grabaran su nevera, les grabaran cómo está organizada sus alimentos y a partir de ahí encontraron información súper valiosa. Entonces el temor que había de no la voy a poder hacer porque no puedo ir a la casa se convirtió en una oportunidad para ser recursivos y encontrar otras herramientas, como este caso, el tema de el WhatsApp. Y aquí es donde yo entro con este tercer punto y aquí conectamos con la tecnología. ¿Por qué? Porque la tecnología definitivamente llegó a facilitarnos la vida. ¿Ustedes se han puesto a pensar qué hubiera sido este aislamiento hace 20 o 30 años? ¿Cómo hubiéramos vivido ese aislamiento sin tener Zoom, sin tener WhatsApp, sin tener redes sociales, sin podernos conectar con nuestros amigos los fines de semana en las noches, cada uno en su casa a compartir, sin poder realizar mucho de nuestro trabajo desde la casa? ¿Se hubieran puesto a pensar? Pues lo mismo está pasando con la tecnología, con la investigación de mercados. La tecnología llegó a abrirnos puertas y a facilitarnos la vida en lo que está pasando. Entonces hoy vemos cómo prácticas como la etnografía, una técnica de investigación, digamos, cualitativa muy utilizada, donde teníamos que ir a visitar los espacios de nuestros consumidores, también la encontramos en el mundo virtual, conocida como la etnografía. O encontramos cómo los paneles digitales nos permiten a nosotros, online, nos permiten a nosotros poder abordar consumidores tan específicos como personas que consuman X cerveza en el norte de México, sin tener que desplazarme, sin tener que coger un avión, simplemente a través de estos paneles poder llegar a ellos y hacerles una encuesta, hacerles una prueba de eye tracker, hacerles una entrevista. Y la misma inteligencia artificial, que a través de todos estos algoritmos que están sucediendo nos está permitiendo procesar millones de bits de información que se están recolectando hoy en Internet, de conversaciones que están ocurriendo en las redes sociales, de conversaciones que están ocurriendo en los foros, que hablan sobre nuestros productos y nuestras marcas. Entonces, entender esta tecnología al final nos va a permitir a nosotros ser mucho más precisos y poder ampliar las posibilidades a la hora de hacer esta investigación. Y aquí les voy a contar un caso particular de Cinebooks, una compañía que precisamente ha encontrado un espacio perfecto dentro de todo este mundo online para conocer mejor lo que los consumidores están sintiendo, los consumidores perciben a la hora de interactuar con un comercial, con un empaque, con unas imágenes que vamos a utilizar en redes sociales. Cinebox es una plataforma de tecnología que combina técnicas tradicionales con técnicas de biomediciones y básicamente lo que hace es hacer pruebas para conocer esta respuesta. En sus pruebas combina temas de reconocimiento facial de emociones y eye tracking, y esto cómo lo hace a través de la cámara web de los dispositivos como computadores. Entonces, mientras las personas pues están haciendo el test, se les pide autorización para activar su cámara y a través de la cámara hay un algoritmo que irá reconociendo sus emociones, que irá reconociendo los gestos que está haciendo y se asocian a emociones, pero adicional irá haciendo un tracking de los ojos para poder ver con exactitud qué está mirando la persona, qué se está yendo. Y esto lo combina con encuestas digitales, lo combina con un tema de detección automática de objetos para poder conocer a detalle esa respuesta del consumidor y a partir de esa respuesta poder optimizar esos comerciales que van a salir al aire, esos empaques que saldrán próximos en el punto de venta. Entonces, un poco lo que estamos viendo es que hay alternativas y que empresas como Cinebox, pues lo que van a permitir es que podamos tener eso, combinando todo lo biométrico, lo racional y toda esta parte de inteligencia artificial para poder sacar aprendizajes, para poder sacar elementos que sean accionables y que nos permitan a nosotros poder entender mejor a ese consumidor, optimizar nuestras piezas, ser mucho más eficientes en toda nuestra inversión en mercadeo y obtener una mejor relación con ese consumidor. Entonces,
Para que resumamos un poco, el rol de la tecnología en esta era digital y en esta era, digamos, COVID, post-COVID, qué nos llevará a hacer? Nos permite potenciar nuestro trabajo por básicamente tres cosas puntuales. Primero, nos permite procesar mayor cantidad de información y no solo procesarla, sino tener análisis de mejor calidad. Segundo, nos permite tener nuevas fuentes de información, donde vamos a poder combinar a través de todos estos algoritmos nuevas capas que antes no teníamos. Y tercero, y algo bien importante, es disminuir tiempos de procesamiento para poder tener mayor capacidad de análisis y mayor espacio para el análisis. Entonces, es hora que empecemos a conocer todos estos algoritmos y todas estas, digamos, herramientas que nos permite la investigación y que no nos seamos temerosos cuando nos abren, por ejemplo, el Natural Language Processing, el NLP, que nos va a permitir clasificar y extraer esos datos que tenemos de interacciones, de textos. Cuando nos hablen de Machine Learning y algoritmos que están continuamente aprendiendo para poder descifrar, digamos, estas respuestas de los consumidores. Cuando nos escuchemos hablar de Computer Vision, algoritmos que nos permiten hacer reconocimiento de imágenes, etiquetarlas para después poder sacar patrones y tendencias que nos permitan optimizar el contenido. Y algoritmos de speech que nos permitan a nosotros interpretar todos estos textos y pasar de texto, de audio a texto y viceversa. Por último, en estos 3-4 minutos que me quedan, quiero hablar de los retos que tenemos durante este tiempo, porque así como hablamos de las oportunidades, también es importante hablar de los retos. Y yo veo tres grandes retos. El primero es cómo llegar a los consumidores, creo que lo hemos venido mencionando, pero no se nos olvide. El primero son paneles online, que tiene que ver con empresas que tienen grandes bases de datos a las que uno puede acceder y por, digamos, un presupuesto, digamos, no tan alto, puedo dirigir mis encuestas o dirigir mis investigaciones a segmentos muy específicos. El segundo son comunidades en línea. En Internet estamos viendo que se están creando comunidades en los fanpage, en Facebook, en otras redes sociales, incluso hay páginas específicas donde se crean foros. ¿Cómo abordo yo y cómo llego a esas comunidades? Hoy hay grandes marcas en Latinoamérica que están creando sus propias comunidades de investigación en línea. Y por último, no nos olvidemos de las bases de datos que tenemos. ¿Cómo podemos hacer una llamada a nuestros clientes? ¿Cómo puedo contactarlos, pedirles una pequeña encuesta? Muchas veces esos clientes están deseosos de contarnos y nosotros no los contactamos. Segundo, ¿cómo obtenemos datos de calidad? Y aquí yo creo que es importante, así yo haga la encuesta interna o así yo contrate a alguien, que no nos olvidemos de la supervisión y la evaluación de los datos. No se trata de recoger cualquier información, porque si yo recolecto basura, el resultado va a ser basura y lo podré analizar, podré hacer gráficas, lo podré poner en un reporte bonito. Pero si la información es basura, el análisis termina siendo basura. Por eso tengo que cuidar muy bien esos datos, supervisar cómo se está haciendo la recolección, hacer evaluación de los datos, mirar si esa evaluación realmente es confiable o no y sobre todo buscar proveedores confiables si vamos a contratar a alguien más para la investigación. Y por último, el tema de tiempos y recursos. Yo creo que esto siempre es un reto antes, ahora y después, pero cada vez tenemos cronogramas más apretados y presupuestos más cortos. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para poder adaptarnos a esto? ¿Cómo logramos entregar información de calidad en menos tiempo y a un costo incluso menor? Y ahí es donde la tecnología va a brindarnos esa gran respuesta para lo que queremos hacer. Aquí, rápidamente, porque se nos agota el tiempo y es que tener claro a la hora de investigar, entonces no se les olvide, tengan claro qué quieren investigar, cuáles son los objetivos de investigación. Segundo, antes de empezar, piensen muy bien cómo van a obtener los datos, sean creativos. Ojo, no necesariamente tienen que contratar a alguien, ustedes lo pueden hacer. Piensen de dónde pueden sacar esa información. Hay información valiosa lista para que la encontremos, pero tenemos que ser recursivos en las redes sociales, en los correos, en la misma web. Todos los días salen reportes que nos pueden servir a nosotros para entender mejor a ese consumidor. Tercero, no se les olvide, tenemos que ser objetivos a la hora de analizar la información.
Este es el gran reto de los investigadores. No nos podemos quedar con un único punto de vista y tenemos que ser imparciales a la hora de procesar y analizar y estar abiertos tanto a lo bueno como a lo malo. Yo siempre he dicho, una investigación es buena no es buena o mala por el resultado per se, es buena o mala por el proceso que se haga. El resultado, si me conviene, súper bueno, pero si no, pues agradezcamos porque me va a permitir mejorar e incluso me va a permitir corregir antes de cometer un grave error. Entonces, ahí está otro reto. Y por último, señores, tenemos que ir más allá de lo evidente. Al hacer investigación, hay que buscar ese famoso insight. No nos quedemos con la información superficial. Indaguemos, vamos más allá, profundicemos más en ese análisis. Por último, les dejo esta frase, y es: una empresa del siglo XXI no debe trabajar con base a la intuición, sino con base a los datos. Y aquí va un mensaje para todos, desde el que está empezando, el emprendedor que apenas está desarrollando su idea, hasta la persona que trabaja en una de estas grandes multinacionales. La investigación es fundamental y el presupuesto no puede ser la excusa para no investigar. Todos podemos investigar. Algunos tendrán presupuestos para contratar empresas especializadas y tendrán, digamos, un excelente trabajo. Pero todos, así no tengamos presupuesto, tenemos la obligación de investigar y tenemos que buscar la manera de hacer investigaciones que nos permitan a nosotros entender para atender. Entonces, seamos recursivos, busquemos estar siempre dispuestos a escuchar, a ver, a hablar con nuestros consumidores, con el mercado, con, digamos, nuestros pares, para conocer lo que está pasando y poder esto implementarlo y llevarlo a nuestras estrategias. Hasta aquí lo que tenía para contarles el día de hoy. Vamos a abrir ahora unos minutos para toda esta sección de preguntas. Muchas gracias, Andrés, por tan excelente exposición. Estamos seguros que a los asistentes nos ha sido de mucha ayuda. Como comentas, vamos a proceder a contestar algunas preguntas, de las cuales nos han realizado durante esta sesión. Pregunta 1. ¿Cómo podemos realizar un estudio de mercado en tiempos de contingencia? Vale, pues yo creo que lo vimos ahora durante la presentación. Entonces, lo primero es, definitivamente tenemos que hacer investigación. No importa que estemos en tiempos de contingencia, hoy más que nunca es fundamental seguir haciendo investigación, porque si no investigamos, no vamos a conocer cómo está evolucionando nuestro mercado y puede ser muy tarde. ¿Qué tenemos que ver? Uno, entender todas las posibilidades que hay desde este mundo online. Entonces, desde lo más sencillo que pueden ser encuestas en plataformas como Google Forms, Qualtrics, SurveyMonkey, hasta lo que estamos viendo con alternativas como Cinabox, que nos permite a nosotros poder llegar a este público y combinar temas de biomediciones con encuestas y todo este tema de inteligencia artificial. Y dos, también la recursividad. Tenemos que ser recursivos a la hora de hacer investigación y más en esta época, para saber cómo llegar a mis clientes a través del teléfono, del WhatsApp, de un correo, de las redes sociales o a través de estos paneles online que les mencionaba. Entonces yo creo que el proceso lo tenemos que conservar definiendo los objetivos, definiendo claramente varios de esos puntos, pero adicional, la tecnología va a ser clave para hacer investigación en esta época. Muchas gracias. La pregunta 2. ¿Qué herramienta podemos ocupar para la recolección de datos en retail? Vale, esta pregunta está bien interesante porque pues, el retail tiene muchas alternativas. Mire, en retail tenemos desde grandes compañías multinacionales como Nielsen, dunnhumby, que te están entregando cifras de lo que está pasando a nivel retail, hasta emprendimientos que están saliendo hoy, que están generando una serie de plataformas para recolectar datos de ventas, de comportamientos en el punto de venta. Digamos que aquí lo importante es saber cuál es mi objetivo, qué quiero saber yo dentro del retail, porque dependiendo de lo que quieras saber, pues vas a tener desde los informes que te ofrecen compañías como Nielsen, hasta incluso investigaciones que tú puedes hacer en tu propio punto de venta, in situ, para poder conocer lo que está pasando. Les pongo un ejemplo, hay ahora una startup argentina que está generando todo un tema de unos algoritmos para a través de las cámaras de los puntos de venta hacer segmentación, porque detecta quiénes están entrando a tu punto de venta, géneros, edades aproximadas,
y a partir de ahí te ayuda a generar toda una segmentación de quiénes van a tu punto de venta. Entonces, yo creo que lo primero es, ¿cuál es mi objetivo? Y una vez yo tenga mi objetivo de investigación en retail, poder buscar estas herramientas que me permitan a mí eh, encontrar la información que necesito para llegar a ese objetivo que me planteé. Gracias, Andrés. La pregunta 3. ¿Nos podría compartir algunas recomendaciones para el caso de pymes para generar ingresos y optimizar gastos? Vale, pues miren, yo esto lo resumo y es una recomendación que yo doy siempre es entender para atender. Hoy en día, y es una cifra que a mí una vez lo vi en un artículo del MIT, me llamaba mucho la atención, 9 de 10 productos que salen al mercado fracasan. ¿Y por qué fracasan? Es muchas veces porque no entendemos realmente esas necesidades del consumidor. Y no solamente a nivel producto, sino a nivel de cómo llegarles a esas personas. Tenemos que entender que tenemos unos retos cuando nosotros estamos empezando de cómo dar a conocer nuestro producto. ¿Se han preguntado alguna vez cuál es la mejor forma para llegarles a ellos? Puede que mi producto sea muy bueno, pero si yo no lo sé comunicar, si no lo sé vender, ahí va a haber un gran reto. Entonces yo creo que la recomendación que yo les daría, y desde mi parte, porque pues igual aquí podemos quedarnos hablando sobre esta pregunta otro espacio entero, es no dejen de lado lo que está ocurriendo en el mercado. Tengan siempre un ojo en su consumidor, en su mercado. Entiéndalo, entiéndalo a profundidad para que pueda adaptar sus estrategias y pueda adaptar sus productos a estas, digamos, necesidades. Las pymes, los que están empezando, tienen un presupuesto mucho más limitado y la alternativa para poder llegar a ellos o digamos las oportunidades que tenemos para ser exitoso son menores porque tengo menos presupuesto. Entonces, ¿cómo hago yo para a través del conocimiento, disminuir el riesgo que hay en todas las estrategias que yo voy a hacer? Muchas gracias. La siguiente pregunta. ¿Qué cuestionar para saber las necesidades del cliente? Buenísimo, pues miren, aquí yo les diría todo. Todo no lo tenemos que cuestionar. Tenemos que saber y preguntar absolutamente por todo. Ustedes no saben dónde va a ser la clave. Motivadores, inhibidores, a qué le temen, qué les gusta, ¿cierto? Y ojo, no es que tenemos que volvernos empresas decididas por el cliente, pero sí empresas centradas en ese cliente o centradas en ese consumidor. ¿Y eso qué implica? No es que el consumidor si me dice que es rojo, lo tengo que hacer rojo, es entender por qué es rojo. Entonces, ahí el punto es, yo les diría, cuestionémonos todo, preguntémonos dónde tienen sus problemas, dónde están teniendo hoy esos puntos de fricción en la relación con las marcas que están consumiendo actualmente, dónde están teniendo esos puntos donde el consumidor siente o expresa algún malestar y veamos nosotros como marcas les ayudamos a solucionar esos puntos. Muchas gracias. La última pregunta. ¿Cómo complementar esta nueva normalidad a los mercados nacionales? Bueno, el tema aquí yo creo que esta nueva normalidad es algo global y sin embargo cada país tiene sus propias características. Ahora lo estamos viendo que, por ejemplo, no es lo mismo el aislamiento en los países de Latinoamérica que de pronto en un país europeo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Vuelvo y repito, y es como el gran mensaje, entender las características propias. Hoy estamos viendo que para nosotros en Latinoamérica se está consolidando el tema del e-commerce, se está consolidando las plataformas virtuales. Y lo estamos viendo que a pesar de que yo sea de pronto un pequeño comerciante que no tenga una gran cadena de tiendas o lo que sea, tenemos que empezar a ver cómo desde lo digital podemos complementar nuestro día a día, eh, digamos, físico y presencial. Yo creo que ahí es donde está la gran oportunidad. Y ojo, yo creo que no es que a partir de esto entonces lo digital va a quedar y lo presencial se va a ir. Yo creo que va a haber un mix entre lo digital y lo presencial y para las marcas nacionales ahí es donde está ese gran reto. Cómo soy capaz de tener esta omnicanalidad y estar omnipresente en físico y digital para lograr aprovechar estas oportunidades que esta, digamos, nuevo escenario, no solamente nacional, sino mundial, está presentando?
Muchas gracias, Andrés. Nos quedaron pendientes un par de preguntas. Esas las responderemos vía mail. Con esto estamos despidiendo este webinar. Queremos agradecerles a todos su asistencia, su interés en este tema. Como les comentaba, estaremos en comunicación con ustedes los próximos días a fin de contestar las preguntas pendientes y enviarles la presentación vía mail. Al finalizar esta sesión online, en la pantalla les aparecerá una breve encuesta para calificar la experiencia del webinar. Les pedimos nos ayuden a contestarla. Para nosotros es muy importante su opinión. Les llevará por lo mucho 2 minutos contestar. Nuevamente, muchas gracias. Gracias, Andrés, Gin Group y Laujin. Les desea un buen día. Vale, un feliz día y muchas gracias a todos. Que estén muy bien.